¿Qué tal, familia? Excelente Buenos domingo. días. Buenos días. Esperemos que estén todos juntos en familia, pero también estén sanos y que todos estén en adecuadas distancia, llevando las medidas sanitarias que se nos han recomendado. Bueno, excelente domingo. Y bueno, tenemos unos comerciales muy rapidísimos. Seguimos las células en línea, seguimos todo en línea. El Instagram Live de los jóvenes igual, también a través de las redes que tenemos. Y bueno, estaba programado aparentemente que ya abriéramos la congregación el día 12, domingo 12 de julio, pero seguimos en semáforo rojo y parece que ya las iglesias más grandes tenemos que abrir un poco más tarde. Entonces le estamos viendo si el domingo 19 de julio es el domingo en que vamos a reabrir. Les vamos a anunciar con tiempo, no se preocupen. El próximo domingo esperemos primero Dios que ya tengamos más noticias de esto. Por lo tanto, seguimos en línea y seguimos juntos. Ahora sí que vamos a empezar ahora con muchas ganas, con mucho amor, dándole gracias a Dios por este tiempo. Le voy a pedir a mi esposa que así lo haga como siempre. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias, abre los cielos sobre nuestra nación, Señor, para que podamos, Señor, entender la revelación que viene por medio de la palabra. Gracias porque sabemos que estamos en un tiempo un poco difícil, pero tenemos siempre que estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad para con nosotros. Te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra por este día y por este prédica. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y ahora pues dale clic y vamos a la alabanza. Para reproducir las canciones de alabanza, si estás viendo este video desde la plataforma de Facebook, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa al video, dirigirte a la parte de arriba donde está la descripción del video y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas las canciones. Si estás viendo esta transmisión en vivo desde la plataforma de YouTube, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa, dirigirte abajo al área de descripción, darle en mostrar más y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas. Bueno, estamos de regreso después de la alabanza y bueno, hoy quiero compartir algo en verdad que me impactó, me cambió totalmente lo que había pensado compartir este domingo. Principio de semana pude tener la fortuna de ir 3 días fuera de aquí de Irapuato, pues en familia, con parte de mi familia, gozar a mis 2 nietos que recién llegaron de India y a mi hija, a mi yerno, y estuvimos 3 días fuera, pero regresando el día miércoles nos topamos así de repente con una noticia en verdad que nos impactó, la muerte de varias personas en Irapuato a causa de la violencia que estamos sufriendo. Finalmente, al parecer, fueron 33 personas que en un solo día en nuestra ciudad fallecieron a causa de la violencia, a causa de esta violencia que se está dando por el control de esta plaza, de esta ciudad. Y bueno, la verdad nos impactó porque quizá en otro tiempo hayamos tenido tantos asesinados, pero es un día en que yo me di cuenta en que hubo tanto asesinato. Y hoy quiero hablar precisamente de lo que Dios dice a través de su palabra referente al derramamiento de sangre. ¿Qué produce cuando alguien es muerto? Yo le llamaría a esta plática que vamos a tener, le llamaría, como dice ahí en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, el 6º mandamiento: no matarás. Es muy corto, yo creo que es de los más cortos también, junto con el siguiente versículo que es no hurtarás. Ese versículo es de los más cortos, pero
implica muchísimo, porque podemos ver que desde el principio en la Biblia, en Génesis, vemos el primer asesinato de Caín en contra de su hermano Abel. Y aquí ya se establece la ley. A través de Moisés, Dios establece la ley a Israel y después obviamente a todo el mundo a través de Jesucristo. Él enseña la ley, pero también enseña ya la gracia y la verdad a través de su sacrificio. Pero no matarás. Es uno de los mandamientos que lamentablemente más se están quebrantando en este tiempo, y el que muera un ser querido en una familia es una de las cosas que más duele y más toca los cimientos de nuestra vida. Yo creo que es fácil de entender eso. No matarás. Y esta violencia pues no es nueva, tenemos tiempo en ella, hemos perdido algunos amigos, obviamente del mundo. Dentro de la iglesia no hemos tenido esa desgracia hasta ahora, pero nos ha abrumado ahora y muchos se preguntan, bueno, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando espiritualmente, qué pasa en una ciudad cuando hay mucha violencia y derramamiento de sangre? La Biblia habla de eso. La Biblia habla, vamos a leerlo, dice aquí en Números, capítulo 35, lo voy a leer, el libro de Números 35, del 33 al 34. Dice lo siguiente, dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contamináis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Obviamente, aquí está hablando de Israel específicamente, pero también esto ya en el Nuevo Testamento, cuando se abre a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo, se abre a todas las naciones. Esto aplica a cualquier ciudad, esto aplica a cualquier región, a cualquier estado o incluso a cualquier nación. Cuando la sangre es derramada y toca la tierra, y esa sangre fue sangre quizá inocente, o sangre que no debió haber sido derramada porque no está en tiempo de guerra. Ahorita voy a explicar eso, porque es muy importante que podamos entender a qué se refiere sangre inocente. No siempre, nos estamos refiriendo a niños, mujeres que mueren colateralmente o hombres que colateralmente mueren. No, sino que es en tiempos donde no hay guerra, donde se supone que debería haber paz, hay un asesinato y hay derramamiento de sangre. Esa sangre contamina la tierra y hay consecuencias. ¿Por qué? Porque de Dios es la tierra y toda su plenitud, pero también en las ciudades, ya ahora en casi todo el mundo, habita pueblo de Dios. Y es donde Él habita corporalmente. Ya no habita en casa hecha por manos humanas, dice, sino que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, esta palabra de Números es todavía vigente. Voy a leer Deuteronomio 19:10, que también habla algo referente a esto. Dice, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Habla de sangre inocente en medio de la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Esto nos habla de que, eso nos explica por qué en Irapuato se ha desatado tanta violencia. Hay factores, y vamos a hablar de esto un poquitito más adelante, hay factores que llevan espiritualmente a que se haga como un círculo vicioso. Hay causas que llevan a la violencia causa derramamiento de sangre, y ese derramamiento de sangre a la vez contamina la tierra, causa maldición, ¿sí? El derramamiento de sangre inocente, y eso perpetúa todo lo demás, es como un círculo vicioso. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero ahora quiero explicar lo que mencionaba anteriormente, que es muy diferente
una muerte en guerra a un asesinato en tiempos de paz. En la guerra no es asesinato, sino es una situación de guerra en la cual puede haber víctimas de la misma, ¿sí? Y no se toma como un delito. ¿Por qué digo esto? Porque si recordamos, Israel tuvo muchísimas guerras con varias naciones que estaban alrededor de ellos. Incluso cuando conquistaron la tierra prometida, ellos tuvieron que entrar en guerra con muchas naciones. Pero vaya, siempre tuvieron pleito con los filisteos, con los de Moab, con los edomitas, ¿sí? Con los de Madián. Y eran guerras, literalmente. Cuando David pelea contra Goliat, fue en una guerra entre los filisteos e Israel. Y él mata literalmente al gigante Goliat. No se toma como asesinato. David estaba bajo la ley. Y esta ley de los 10 mandamientos y otros más, pero son los principales. Uno de ellos, el sexto, dice, no matarás. Entonces uno dice, pero entonces ¿por qué David mató a Goliat? Eso debería ser un mandamiento quebrantado. Y no, ¿por qué? Porque está en tiempo de guerra. Debemos entenderlo. Obviamente esto ya cambió en el Nuevo Testamento, porque ahora la guerra ya no es guerra como lo era en el Antiguo Testamento, literalmente con otros pueblos. Ahora nuestra guerra es espiritual, como lo menciona Pablo en Efesios 6:12. Es una guerra espiritual. Pero vaya, esto nos explica. Y quiero leer un ejemplo en la Biblia que está en Primera de Reyes, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 5. Dice lo siguiente. Es cuando David le encarga algunas cositas a Salomón, su hijo, porque él sabía que iba a morir y que Salomón iba a ser su sucesor, iba a ser el rey de Israel. Vean lo que dice aquí en el 5, solamente voy a leer el 5. Le dice David a Salomón, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz, oigan, esto es de lo que estamos hablando, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Aquí habla claramente de sangre de guerra y sangre, sangre de guerra en tiempos de paz es un asesinato. Nosotros conocemos lo que Joab hizo, ¿verdad? Aunque él era el general del ejército de Israel durante el reinado de David, pues hizo cosas indebidas, hizo cosas que el rey no mandó hacer, incluso asesinato, ¿sí? Y aquí vemos que David habla de derramar sangre de guerra en tiempo de paz. Eso es precisamente lo que está pasando ahora. México no estamos en guerra, literalmente, como tal, contra otra nación. Muchos le llaman a esto la guerra del narcotráfico, ¿verdad? Pero vaya, no es un tiempo de guerra. Y eso es precisamente la sangre inocente. Cuando la sangre de guerra se produce en tiempo de paz como ahora, es cuando maldice la tierra, es cuando trae consecuencias y perpetúa maldición en una ciudad, en una región, un estado, un país. Nuestro país está así totalmente. Obviamente hay estados donde está más tranquilo, hay estados donde está más fuerte, y en este caso Guanajuato es en este tiempo, según la estadística, uno de los estados más violentos de todo México. Así que bueno, aquí estamos hablando de esto, y esto es la ley. Cuando es dado a Moisés todos los mandamientos, ¿sí? Es literalmente la ley. La ley tiene una característica, la ley no salva. Jesucristo es el que salva. Jesucristo es el único que puede salvar a una persona de sus pecados, con su sangre limpiarnos de toda maldad, redimirnos, santificarnos, etc. Es el único que puede hacerlo.
pero no hay nada más que pueda hacer esto, ni la ley. Pero la ley no es mala, pero no salva. La ley es una ley de Dios que sirve. ¿Por qué? Porque sin la ley tú y yo no sabríamos qué era bueno y qué era malo, o qué es bueno y qué es malo. La ley sirve precisamente para saber lo que es correcto de lo incorrecto. Y de ahí vienen los mandamientos, preceptos y decretos de Dios en la ley. Pero la ley sirve para algo, nos lleva a que nosotros necesitamos un Salvador, ¿sí? La ley nos lleva a la cruz. Esa es la ventaja de la ley. Pero está vigente. Muchos dicen, no estamos bajo la ley. Y es cierto, ya no estamos literalmente bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero la ley sigue vigente. Solamente Jesús hizo algunos cambios en los evangelios, pero fuera de eso la ley sigue vigente. No matarás. Ahora, ¿por qué en Irapuato estamos teniendo todo esto, todo este derramamiento de sangre, toda esta violencia, en la cual ha traído inseguridad? Ya no es la misma ciudad de antes, en la cual podíamos salir con nuestros hijos, pasear, ir a algún lugar, incluso algunas veces salir fuera, regresar a ciertas horas, y vaya, era una ciudad muy tranquila. ¿Por qué ha cambiado todo esto? Yo quiero mencionar las causas por las cuales puede desencadenarse la violencia. ¿Por qué puede desencadenarse la muerte de muchas personas? Hay causas, hay puertas que nosotros mismos abrimos. Estoy hablando como ciudad, no como iglesia, pero como ciudad nosotros podemos abrir puertas, como Estado podemos abrir puertas que pudieron habernos llevado a esta violencia que estamos viviendo. ¿Cuáles son las causas o esas puertas? Número uno es la codicia. Número uno es la codicia. Para eso vamos a leer Proverbios. Vamos, por favor, a la palabra, al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 16 y 19. Y dice lo siguiente: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Y el 19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. Aquí es donde viene la palabra, la cual quita la vida de sus poseedores. Wow, aquí viene tanto lo que podemos hacer malo y las consecuencias. Porque en el 16, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Es lo que estamos viviendo ahora, pero hay consecuencias de eso. Cuando nosotros quebrantamos el mandamiento, no matarás, hay consecuencias. Dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. O sea, la codicia lleva precisamente, actualmente, es el pelear por las ganancias ilícitas que trae el narcotráfico, y en su momento dado también el famosísimo huachicol. Son causas que han traído, ha venido a causa de la codicia de muchos, de tener más dinero, lo cual este es como un juicio, la cual quita, o sea, la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Obviamente, ¿qué es codicia? Codicia es desear algo con tanta ansiedad que no me importan los medios en los cuales yo lo voy a adquirir. Codicia es desear lo que otros tienen, desear lo que no tengo, pero los medios en los cuales lo voy a tener no me importa. Incluso asesinar, incluso matar, quebrantando obviamente el sexto mandamiento de los 10 mandamientos. Número 1 es la codicia. Número 2, son dos cosas importantísimas que vemos en la palabra de Dios. La inmoralidad sexual trae maldición. Y la inmoralidad sexual nos lleva a la idolatría. Ahorita vamos a ver un ejemplo vivo. Lo vamos a platicar porque literalmente lo vemos en Primera de Reyes, del capítulo 2 hasta más o menos el capítulo 11, donde Salomón toma el poder en Israel, es proclamado rey después que muere su padre David.
Salomón es un hombre joven, pero en su momento fue muy sabio. En su momento fue muy inteligente porque Dios le dice, ¿qué quieres que te dé? Y él dice, dame sabiduría para poder reinar a tu pueblo. Y wow, Dios se sorprende tanto que le dice, por haberme pedido sabiduría y no pediste riquezas, no pediste que ganaras en las guerras contra tus enemigos, sino me pediste sabiduría, te la voy a dar. Pero no solamente te voy a dar sabiduría, te voy a dar lo que no me pediste. Y nosotros podemos leer ahí en 2 Reyes el capítulo 2 en adelante, cómo Salomón fue prosperado, cómo Israel fue tan prosperado que el oro era básicamente el material más común en el tiempo del rey Salomón. La plata eran como piedras, o sea, la plata no valía. Qué bueno que Tasco no estaba en Israel, porque si no en ese tiempo Tasco no valía ni un peso. Pero en los tiempos de Salomón la plata no valía, eran como piedras. Lo que valía era el oro. Y pasó algo excelente, que Dios cumplió su palabra en el reinado de Salomón. Le dio paz. La palabra Salomón quiere decir precisamente el pacificador o el que tiene paz. Wow, o sea, de ahí viene el nombre de Salomón, quiere decir eso, el pacificador. En el tiempo de Salomón no hubo guerra porque todas las naciones respetaban tanto el reinado de Salomón que hubo paz en ese tiempo. Pero pasó algo después increíble, que cometió uno de los errores quebrantando el mandamiento de Dios, en el cual decía que los israelitas tenían que casarse solamente con gente de su pueblo. O sea, un hombre casarse con una mujer israelita o una mujer israelita con un varón de Israel. Ese era el mandamiento. Y él comete el error de casarse con la hija de Faraón. Ahora sí que la princesa de Egipto, con una princesa de Egipto, con la hija de Faraón, se casa Salomón, pero después tiene muchas esposas, ¿sí? Eso lo podemos ver en el capítulo 11 de Primera Reyes. Y ahí es donde vamos a ver cómo se une la inmoralidad sexual, porque es una desobediencia de inmoralidad, ¿sí? Lo que comete Salomón. Y vamos a ver lo que pasa al tener esto. Lo voy a leer. El capítulo 11 de Primera Reyes dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Si nosotros vemos la ley del Señor en Deuteronomio, en Levítico, donde dice que no deberían casarse, Dios siempre reveló por qué. Decía, porque van a desviar su corazón hacia otros dioses y van a dejarme a mí. Dios mismo lo menciona. Y vean lo que pasó. Dice, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas o no tendrán relaciones sexuales a ellas, ni ellas tendrán relaciones sexuales con ustedes, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¡Wow! 700 mujeres reinas. Yo creo que los varones que me están viendo ahorita han de estar asustados. Y dicen, si yo apenas puedo con una. Y este cuate, el rey Salomón, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. El 4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Wow, David fue un hombre en verdad, aunque tuvo errores, él se arrepintió en su momento, pero fue un hombre que amó a Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, que aún que cometió homicidio y adulterio, fue perdonado, encontró gracia dentro de la ley y murió de anciano, ¿sí? Lleno de riqueza y vaya, prosperado y bendecido.
y viendo incluso a su sucesor, a su propio hijo Salomón. Eso es una bendición. Amados, aquí podemos ver dos cosas. Número uno, la inmoralidad sexual, la desobediencia en cuestión de tener relaciones sexuales con quien no se debe. En la Biblia se habla de inmoralidad sexual también cuando hay relaciones sexuales antes del matrimonio y relaciones sexuales cuando ya estamos casados, que es el adulterio. Lo otro es fornicación antes de casarnos, es lo que la Biblia habla fornicación, y después de casados, cuando somos desleales a nuestras esposas o esposos, eso es ya adulterio. Y obviamente quebrantamos otro mandamiento, que es no cometerás adulterio. Vemos que hay algo que la inmoralidad sexual también lleva a la idolatría. Está junto, y yo quiero decir algo fuerte quizá para nuestra ciudad. Pero no solamente en nuestra ciudad, sino en México, hemos copiado algún modelo quizá muy liberal de otros países, y en México ya es tan común, ¿sí?, el libertinaje sexual, que ya es increíble cómo las estadísticas son terribles, que en México 1 de cada 3 adolescentes en secundaria se embaraza. Hay estados donde 1 de cada 2 adolescentes se embaraza. Pero eso es ¿a qué se debe? A que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio a una edad muy temprana. Aquí ya el adulterio a veces es como un trofeo. Sí, en México lo podemos ver, y eso ha llegado a nuestra ciudad. Nuestra ciudad está llena de inmoralidad sexual. Después vamos a hablar también de la iglesia, no nada más, pero estoy hablando en general. La inmoralidad sexual que hay en nuestra ciudad. Ahora, quiero hablar de algunas estadísticas terribles que eso ha traído maldición a México, precisamente relacionado con inmoralidad sexual que vemos en nuestra nación y la idolatría que también existe en nuestro país. Van de la mano y podemos verla, ¿sí? Voy a dar unas estadísticas. El 70% teníamos el 65%, pero acabo de ver un artículo en el cual ya subimos al 70%. 70% de la pornografía infantil de todo el mundo procede de México. Eso es terrible. Eso es una afrenta en contra de inocentes, como son los niños. Somos el segundo país de más, ¿cómo se puede decir?, de demanda como un país de turismo pederasta. Nos gana Tailandia. El primer lugar lo tiene Tailandia, pero el segundo lugar, México es un paraíso pederasta. En todos los lugares, sobre todo de playa que tenemos, ¿sí?, es un paraíso para los pederastas, México. Somos el segundo lugar a nivel mundial. Obviamente lo que hablé, la fornicación, el adulterio que hay, el abuso sexual que existe en las familias. La violencia intrafamiliar ha aumentado increíblemente con esta pandemia. Incluso se ha visto que ha ido a la alza tanto la pornografía como el abuso sexual y la violencia intrafamiliar. Obviamente por estar dentro de casa, esa es la explicación que dan los que saben de todo eso. El abuso sexual, pero sobre todo el abuso sexual a niños o niñas, es lo que ha traído maldición a nuestra nación. Porque, wow, las estadísticas son horrendas del abuso sexual que existe en México, ¿sí? Y también vemos, y esto no pretendemos ser homofóbicos, pero tenemos que decirlo ahora que todavía podemos, ¿sí? La homosexualidad es un pecado. La Biblia habla de eso. La Biblia habla que varón y hembra los creó y que la forma de procrear es solamente entre un hombre y una mujer. El matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista del mandamiento de Dios.
Si alguien no cree y piensa que esto es intolerancia, perdónenme, pero no lo es. Es solamente una opinión diferente a la que quizá algunos tengan. Pero es una inmoralidad que ha traído maldición también a nuestra nación. Eso sería hablando de inmoralidad sexual. Idolatría. Yo creo que todos nos podemos dar cuenta de la idolatría espantosa que vivimos en nuestra nación. Yo espero que si hay gente de la religión tradicional de nuestro país, no se ofenda. Estoy hablando de la palabra de Dios. Y el segundo mandamiento es muy claro, que está en Éxodo 20, y que lo voy a leer para que nadie se ofenda. Y hay muchísimos pasajes en los cuales Dios mismo habla que adorar una imagen, hacerse una imagen y adorarla es idolatría, de lo que sea. Porque muchos dicen, no, es que nada más veneramos las imágenes. Venerar o adorar es lo mismo, viene siendo lo mismo. Pero toda imagen es idolatría que nosotros adoramos o veneramos, como se dice, es idolatría. Y en México, lamentablemente, hemos creado una idolatría en todas las ciudades. Tenemos algún ídolo, algún santo, algún patrono en el cual nosotros, como nación, se adora en esa ciudad, ¿sí? Hay cientos de vírgenes diferentes aparentemente, siendo que María fue una mujer escogida por Dios para tener el privilegio de ser la madre del Salvador, de Jesucristo, pero no su madre espiritual literalmente, porque Jesucristo era mayor que María. Pero María tuvo el privilegio de haber tenido en su vientre 9 meses al Mesías, al Salvador, a Jesucristo. ¿Cómo hemos hecho de María una idolatría? ¿Cómo hemos hecho tantas vírgenes, las cuales idolatramos? Incluso hay competencia entre ellas, ¿sí? Esta idolatría se ha ido incluso a los extremos. Ahora también adoramos a Satanás. Hay grupos satanistas en nuestro país. Hay grupos luciferescos, así se hacen llamar ellos, los cuales adoran literalmente a Satanás. Pero también ahora, desde hace muchísimos años, somos el país de Latinoamérica que más adora a lo que se ha llamado la Santa Muerte, que de santa no tiene nada. Porque podemos leer en la palabra que la muerte fue derrotada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el imperio de la muerte fue arrebatado de Satanás, que lo tenía a través de la muerte de Jesús. Para darnos vida, le arrebata el imperio de la muerte a Satanás. ¿Sí? Y la muerte ya no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. Estas dos cosas, y sobre todo la adoración a la muerte, ha abierto puertas en esta ciudad. Somos de las ciudades con mayor adoración a la llamada Santa Muerte. Y eso ha abierto una puerta espiritual para que precisamente la muerte, que no proviene de Dios, que no tiene nada que ver con Dios, y ahorita lo voy a leer en la palabra para que puedan darse cuenta, si alguien nos está escuchando, que en verdad esté adorando a la muerte, no se ofenda. Queremos nosotros darle la información para que usted pueda hacer un cambio en su vida y pueda meditar en lo que está haciendo y esas puertas que se están abriendo lamentablemente en nuestra ciudad con tanta muerte. Si adoramos a la muerte, obviamente la muerte, le abrimos la puerta de nuestro hogar teniendo un ídolo, porque hay de diferentes tamaños. He visto tamaño incluso jumbo de la Santa Muerte, que es adorado en las casas o fuera de las casas. En Irapuato lo vemos. Y eso ha abierto puertas precisamente a la muerte. ¿Dónde leemos? En Colosenses dice que Él derrotó a la muerte y expuso a los principados y potestades en la cruz. Pero la muerte no proviene de Dios. ¿Por qué? En Apocalipsis, voy a leer los últimos capítulos de Apocalipsis. En el juicio del gran trono blanco, dice en el capítulo 20, versículo 13, que es la resurrección segunda, donde resucitan los que no creyeron en Jesucristo, que murieron sin Cristo.
Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. La muerte obviamente es como un espíritu, es algo horrendo. Y el Hades es el lugar de los muertos. Entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vean lo que dice aquí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiero hacer énfasis en el 14. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Si en el juicio final la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego, ¿cómo es que nosotros adoramos a la muerte? No tiene nada que ver con Dios, que incluso en el juicio final va a ser arrojado al infierno. Tenemos que comprender que todo eso ha abierto puertas, que ha traído tanta muerte y tanta violencia. La violencia obviamente trae muerte. Lamentablemente, amados, no podemos decir, eso es en el mundo nada más. Vamos a ser sinceros. Aún dentro de la iglesia nosotros hemos abierto puertas. ¿Sí? ¿Cómo? Cuando el pecado se infiltra en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No estoy hablando de una iglesia específica, no estoy hablando nada más de las iglesias Nueva Vida. Estoy hablando del cuerpo de Cristo en general. Las iglesias, cuando el pecado se infiltra, cuando el adulterio, cuando el engaño, cuando el robo, cuando muchos pecados entran, nosotros mismos estamos siendo partícipes de esta maldición en nuestra tierra. También la tibieza y el enfriamiento son algo que atraen también maldición. La tibieza y el enfriamiento. En Mateo 24:12, Jesús, cuando habla de los últimos tiempos, dice, y por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Obviamente está hablando en la iglesia. El amor de muchos se va a enfriar. Y eso delante de Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque alguien que es tibio o está totalmente frío no es un instrumento en las manos de Dios para hacer lo que Él nos mandó a hacer. ¿Sí? Ahora, matar, cuando dice no matarás, nada más habla de matar físicamente a otra persona. En el Nuevo Testamento Jesús hizo algunos cambios de la ley, pero los hizo, aumentó el estándar, ¿sí?, de esos mandamientos. Por ejemplo, no matarás. Wow, lo podemos leer en Mateo 5. Vamos a leerlo. Mateo 5, 21 y 22. Vamos a ver el poder de la boca. Mateo 5. ...21 en adelante, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Vean lo que dice Jesucristo, pero yo les digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. O sea, cuando yo me enojo con mi hermano, que también cree en Jesucristo, y que está sirviendo, soy culpable de juicio. Dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, ya va más adelante. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea, tonto, quedará expuesto al infierno de fuego. Amados, nosotros podemos matar con nuestra boca. No solamente podemos maldecir, porque la boca podemos bendecir nosotros, pero también podemos maldecir, pero también podemos matar. La boca puede matar. Cuando nosotros a nuestro hijo, a un hijo, le decimos, ¿sabes qué, hijo? Yo no sé por qué eres tan torpe, por qué eres tonto, yo no sé de dónde saliste así, no vas a hacer nada en la vida. Nosotros estamos con nuestra boca literalmente matando los sueños y la personalidad y la autoestima de nuestros hijos. La boca tiene un poder para bendecir o incluso para matar. Y eso es lamentablemente lo que a veces en la iglesia nos criticamos unos a otros. YouTube, es lamentable ver tantos videos en los cuales la crítica y el juicio son la parte central, en vez de estar compartiendo el evangelio de Jesucristo, el amor de Dios.
existe la crítica y el juicio de un ministerio a otro, de una denominación a otro, de una persona a otra. Es muy lamentable. Amados, todo esto también contribuimos. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo nosotros revertir esto? Es necesario el arrepentimiento. ¿Qué pudiera hacer Irapuato y la iglesia en Irapuato, en Guanajuato, para revertir todo esto? Pero también como ciudadanos de esta hermosa ciudad. ¿Qué podemos hacer? Es el arrepentimiento. Si nuestros caminos eran perversos, eran malos, nuestros caminos estaban destruyendo nuestra familia, nuestro matrimonio, quiere decir que tus caminos no eran correctos, no eran perfectos. Ahora, no hay un matrimonio perfecto, pero sí hay matrimonios donde el reino de Dios manda o gobierna. Entonces hay paz, hay tranquilidad, habrá diferencias así, pero nunca llegan al adulterio, son fieles hasta la muerte. Sí existe eso, sí existe, pero el arrepentimiento también de la vida que hemos llevado, los vicios que podemos llevar como el alcohol, el tabaco, las drogas, eso es algo que Dios aborrece, es algo que Dios está esperando que nosotros nos arrepintamos. Arrepentimiento quiere decir dar media vuelta, es cambiar el pensamiento. Arrepentimiento es totalmente darle la espalda a lo que hacíamos y volver a los caminos de Dios. Eso es un verdadero arrepentimiento, ¿sí? El otro, número 2, ¿qué podemos hacer? Es acercarnos y buscar el reino de Dios y su justicia, como dice Jesús ahí en Mateo capítulo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios, que Dios gobierne una persona a través de sus principios. Cuando yo obedezco los principios de Dios en su palabra, yo estoy siendo gobernado por Dios como persona. Cuando un matrimonio se rige en los principios de Dios, en su palabra, el reino de Dios está en ese matrimonio. Cuando una familia está siendo gobernada o se comporta de acuerdo a los principios de los mandamientos de Dios, el reino de Dios está en esa familia. Cuando una ciudad, y aquí ya hablo de Irapuato, cuando una ciudad está bajo los principios del reino de Dios y no estamos en idolatría, no estamos en desobedeciendo mandamientos básicos como no matarás, no hurtarás, ¿sí? Y no cometerás idolatría, el reino de Dios se establece. ¿Por qué? Porque nos empezamos a guiar por sus principios. Su justicia es ser justos, es tener una vida honorable, recta, lo más justo posible. Yo he visto actos de justicia tan importantes, porque a veces pensamos que la justicia es darle a cada quien lo que se merece. Esa es una parte de definición de justicia, y es cierto. Pero la justicia viene de ser justos. Dios, su trono es un trono de justicia. O sea, Él es justo y recto. Él no puede en ninguna forma quebrantar sus propios mandamientos, porque su esencia es santidad y rectitud. Y eso es lo que nos pide como hijos, que podamos nosotros llevar, vivir en su reino, en su gobierno, y vivir una vida de justicia. Yo podría platicar algunos ejemplos de cosas a veces tan insignificantes que podemos nosotros llevar a cabo justicia. Te voy a poner un solo ejemplo. Que tú llegues un día, vayas a un centro comercial y tú pagues con un billete y la persona que te está atendiendo te dé cambio de más. ¿Sí? O sea, se equivocó de una denominación de ese billete, se equivoca y te dan cambio de más. ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago yo? Me voy y digo, wow, me dio tanto, qué bueno, ya me va a alcanzar más, y me voy. Eso es injusticia. Lo justo sería, señorita o joven, usted me dio más de cambio, aquí está el resto. Eso sería algo tan sencillo, pero eso sería un acto de justicia. Es un ejemplo tan sencillo,
Pero de eso estamos hablando. La justicia es la honestidad, la rectitud, el tener carácter, es hacer lo correcto aun cuando nadie me esté viendo. De ahí viene la definición de carácter. Pero se aplica también aquí para justicia. Número 3, como iglesia, es obedecer la gran comisión. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Predíquenles el evangelio del reino. Hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he dado. Esa es la gran comisión, es lo que la iglesia debe de hacer para revertir precisamente esta maldición y cada vez más familias guanajuatenses entren al reino de Dios por la gracia y misericordia de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no porque la iglesia o nosotros seamos perfectos y tan buenos. No, nosotros también hemos recibido la gracia de Dios. Hemos sido perdonados. Éramos pecadores y yo me pongo en primer lugar. Éramos pecadores y Dios nos perdonó a través de Jesucristo. La sangre de Jesús es suficiente para perdonarnos, ¿sí? Limpiarnos, justificarnos, redimirnos, justificarnos y nos hace como si nunca hubiéramos pecado. Entonces cuando lo conocemos a Él, a Dios como Padre y a Jesús como el Rey, que es el Señor de señores. Y entonces Él nos da su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir. Eso, cuando nosotros vivimos bajo el Espíritu, precisamente el Espíritu nos va a llevar a proclamar a Cristo, a proclamar el Evangelio y la cruz. Amados, la tarea es ardua en Irapuato. Y por último, es la oración de intercesión. No nos cansemos de orar por nuestra ciudad, no nos cansemos de orar por nuestro Guanajuato, no nos cansemos de orar por los estados de nuestra hermosa República Mexicana. México no le pertenece a Satanás. Jesús murió en la cruz del Calvario también por esta nación, por México. Y nosotros tenemos que orar por nuestras ciudades. Es más, tenemos que ir más allá. Y te voy a explicar algo importante. Los violentos no son nuestros enemigos. Los violentos que quizá cometieron esos actos en esta semana terribles de asesinato, no son nuestros enemigos. Ellos también quizá llevaron una vida difícil, que los ha llevado a este extremo. Y yo lo estoy justificando, yo quiero que me entiendan los que me están escuchando. No quiero justificar. Pero la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, lo dice claramente en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque nuestra lucha no es, o nuestra guerra, por decir, nuestra lucha no es contra carne o sangre, o sea, contra personas, sino contra principados, contra potestades, huestes espirituales de maldad, ¿sí? En las regiones celestes. Tenemos guerra contra espíritus demoníacos, contra el reino de las tinieblas, contra el reino de Satanás. Hay demonios que están empujando a la avaricia, hay demonios que están empujando a la idolatría, hay demonios, espíritus inmundos que están empujando a la inmoralidad sexual. Ellos son realmente los enemigos. Y nuestra oración debe ser porque cada familia, porque incluso los violentos tienen familia. Los que cargan un arma para asesinar, ellos también tienen familia. ¿Y sabes? Nosotros tenemos que orar por ellos, para que ellos también tengan la gracia de un día encontrarse con Jesucristo. Que ellos tengan la gracia que su familia se salve, que sus esposas no sean asesinadas, que sus hijos no sean asesinados, porque lamentablemente lo que leímos aquí, aquel que derrama sangre solamente puede limpiarse eso cuando es derramada la sangre del que lo hizo. Obviamente eso Jesucristo lo revirtió a través de su propia sangre en la cruz del Calvario para el Nuevo Testamento, desde hace 2000 años para acá. Es Jesucristo, ya no tengo que morir yo para redimir la tierra maldecida por derramamiento de sangre. Ese derramamiento ya se llevó a cabo hace 2000 años en Israel, a las afueras de Jerusalén, en el monte Calvario. Jesús murió y derramó toda su sangre para que ahora, a través de su sangre, se revierta la maldición del derramar sangre inocente. La sangre de Él fue una sangre totalmente inocente, pero Él cargó con el pecado
de todos nosotros. Literalmente Él en la cruz del Calvario era culpable por nuestra culpa. Él llevó nuestra culpa. Y Él era culpable. Y Él pagó con su sangre. La sangre que ha sido derramada, no solamente en el pasado, sino también en el presente, incluso en el futuro. Su sangre es tan poderosa que puede hacer eso. Yo quiero terminar dando este mensaje, que llegue al corazón y podamos transmitirlo. El corazón de Dios dice: no matarás. No matarás. Y yo creo que solamente Dios, es cierto que está profetizado que la maldad aumentaría en estos últimos tiempos. Estamos viviendo esta pandemia que también es una señal de los últimos tiempos. Estamos viviendo terremotos. Acaba de suceder uno en la Ciudad de México. En todo el mundo, incluso lugares donde nunca había habido terremotos, lo está habiendo. Desastres naturales, los cuales eran señales, ¿sí?, de los últimos tiempos. Estamos con rumores de guerras futuras, sobre todo en Medio Oriente. Amados, todo esto son señales. Pero también el aumento de la maldad. Pero eso no debe desanimarnos ni debemos quedarnos nosotros, sino nosotros debemos orar, bendecir, declarar. Dice que nosotros debemos declarar las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? Eso es feo. Eso es poder llamar a algo que, aunque no lo sea, yo sé que con mi boca yo estoy declarando una bendición. Y podemos decir: Irapuato es una ciudad de paz. Irapuato es una ciudad de bendición. Irapuato es una ciudad donde reina Jesucristo, donde el reino de Dios es establecido. Podemos declararlo, aunque aparentemente no suceda nada. Pero si nosotros somos constantes, un día podemos verlo. Ha sucedido en muchos lugares donde se ha revertido la violencia en paz a causa de que los hijos de Dios hacen la tarea, hacen la gran comisión, la obediencia de la gran comisión y viven una vida recta. Se ha revertido. ¿Por qué? Porque el amor de Dios para con sus hijos y su pueblo hace que una ciudad entera pueda ser perdonada. Así como Nínive se arrepintió cuando Jonás llevó el juicio de Dios a ellos. El mismo rey se vistió de cilicio, se echó polvo en su cabeza y llevó a todos al arrepentimiento y al ayuno de arrepentimiento. Y ¡wow! Dios perdona a Nínive. Esa es otra historia. Eso puede pasar en Irapuato, eso puede pasar en Guanajuato, eso puede pasar en nuestro México. Amados, solamente Jesucristo es el que puede revertir lo que estamos viviendo. Solamente el poder saber los principios de esta hermosa palabra de Dios es lo único que puede salvar nuestras familias irapuatenses. Yo quiero terminar orando precisamente por nuestra ciudad. Vamos a hacerlo juntos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Tu amor ya no podemos, Señor, tener que probarlo. Tú ya lo probaste enviando a tu único Hijo en ese entonces, Jesucristo, a tomar nuestro lugar, a morir inocente totalmente, morir como si fuera culpable, porque todos nuestros pecados le fueron puestos sobre Él cuando Él fue levantado en esa cruz. Padre, gracias por eso, porque ahora tu Espíritu Santo nos has dado para poder hacer las cosas que no podemos hacer en nuestras fuerzas y poder vivir en base a tus principios, en base a tu palabra, en base a tu reino. Señor, hoy bendecimos Irapuato. Hoy declaramos ciudad de bendición. Hoy declaramos que es una ciudad de paz. Hoy declaramos que es una ciudad de arrepentimiento. Hoy declaramos que los ídolos abominables son echados a tierra, que muchos ídolos de la muerte son quebrados en esta ciudad. Hoy declaramos que muchos se arrepienten de eso. Y hoy viene la vida, viene la paz y la gracia. Pero también la oportunidad. Y hoy oramos por Irapuato, por cada familia. Incluso la familia de los violentos en nuestra ciudad. Bendecimos sus familias. Bendecimos sus vidas. Que venga un arrepentimiento previo a que la muerte incluso llegue a ellos. Porque aquel que mata, Jesús dijo, aquel que a hierro mata, a hierro muere. Y es un principio
que está. Hoy declaramos que tendrán la oportunidad de arrepentimiento y que podrán ver la luz y la paz y no podrán tenerle miedo a ese tiempo en el cual tengan que traspasar la línea de la vida a la muerte, porque sin Cristo la condenación eterna es algo que nos espera. Señor, hoy te damos gracias por Jesucristo, porque Él es el único que nos puede salvar. Creer que Él murió por nosotros y que se levantó de los muertos por ti, Padre eterno. Al creerlo nosotros somos salvos, según la palabra. Somos salvos. Y hoy declaramos esa salvación para nuestro Irapuato. Que tu reino venga a nuestra ciudad. Que la paz sea restaurada en nuestra ciudad. Bendecimos a nuestras autoridades, a nuestro presidente municipal, Señor. Hoy lo bendecimos, al arquitecto Ricardo Ortiz. Hoy bendecimos a nuestro gobernador Diego Sinue. Hoy bendecimos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Los bendecimos para que sus familias, Señor, las bendigas y que su gabinete también sea bendecido, Padre. Que sus familias les den paz, tengan paz. Y Señor, dale sabiduría para poder, Señor, guiar tanto localmente como en el Estado, como en la nación. Hoy bendecimos nuestras autoridades. Y Señor, Irapuato es de Jesucristo. Lo declaramos en el nombre de Él, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amigos y familia. Muchísimas gracias por este tiempo que pudimos compartir y bueno, un saludo a sana distancia. Que Dios los bendiga.